Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal. En esta ocasión les quería hacer una comparación entre cómo eran las cárceles salvadoreñas antes de que llegara Nayib Bukele a la presidencia y cómo son actualmente. Recordemos que antes de la llegada de Bukele al poder, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo y con muchos asesinatos diarios. En su mayoría, los grandes responsables de estos crímenes eran los pandilleros que tenían un control territorial del país. Pero también en cierta medida controlaban las cárceles, ya que tenían tratos preferenciales, como fiestas, entre otros beneficios que eran permitidos por los partidos políticos tradicionales, que eran los que estaban en el poder antes de la llegada de Nayib Bukele. Veamos a continuación un video en el que se ve cómo era una cárcel salvadoreña antes de que Nayib entrara al poder. En una celda del sector 2, los presos esperaban con ansias la hora cero. Mientras en otro sector, 8 reclusos demostraron sus dotes artísticos y recibieron el año con ritmos musicales. La verdad es bastante preocupante ver que delincuentes tuvieran estos beneficios en las cárceles, sobre todo teniendo en cuenta los delitos que habían cometido. Gracias a Dios, eso ha cambiado con la llegada de Nayib Bukele. Veamos a continuación otro video que nos muestra cómo es una cárcel bajo el mandato de Nayib Bukele. Para ser más específicos, la cárcel conocida popularmente como el Secot. 18, he says 18. That's one gang. MS-13, you can see written on some of the other ones. Roughly 80 inmates per cell, but it can fluctuate. This is a rare look inside El Salvador's terrorism confinement center, known as Secot. Size-wise, it's massive. It's been equated to 7 football stadiums. Opened less than 2 years ago, it is already an iconic feature of the new El Salvador, led by President Nayib Bukele since 2019. His administration has arrested more than 83,000 people in the name of rooting out gang violence from the country. You've got a toilet over here for them to go to the bathroom. You've got this basin here that they use to bathe themselves. Those considered the worst of those detained end up here, behind these fortified walls. There's no mattresses, there's no sheets. Do they ever get violent with each other in there? No, they seldom do, because, well, there is no territory to fight over. De la cena es frijol. You can see beans, tortillas, and rice. Tonight's dinner for the entire population. They're offered some movement outside the cell, but that's limited to just 30 minutes a day. The other 23 and a half hours, they're kept inside and locked up. Any sort of offense that they deem as a grave offense, they're then brought into this, I don't even know how to describe it. It feels like a cellar. It is totally dark once they close this door. They can be in here for 15 days, potentially. Todos los módulos están igual. The director brought up that a lot of folks will raise concerns from a human rights perspective and an abuse of human rights. I asked him how he feels about that, and his response is that he's calm hearing that because he sees it day to day, the process they go through to maintain the law and to continue on with, as he sees it, proper punishment. En verdad se ve un cambio radical en cómo eran las cárceles antes y cómo son ahora bajo el mandato de Nayib Bukele. Honestamente,
Considero que a criminales que ya están comprobados que han cometido delitos graves como asesinatos, entre otros, deberían detenerlos en un régimen estricto como el del SECOT, ya que han destruido familias y sueños de muchas personas que solo querían vivir en paz. El argumento de los derechos humanos, personalmente, me parece una excusa barata que ocupa la oposición de Nayib Bukele para criticarlo, ya que lo que en verdad ellos quieren es regresar al poder para tener un mejor estatus social y privilegios, y se olvidan que mientras ellos estuvieron en el poder, no pudieron o no quisieron hacer nada para detener la ola de homicidios que sufría la población salvadoreña día a día. Y yo creo que el argumento del presidente Bukele de que son más importantes los derechos humanos de la gente que ha sido víctima y que no ha cometido ningún delito que los derechos humanos de los criminales es muy válido. Lo ideal tendría que ser que nadie cometa delitos, pero lastimosamente hay muchas personas que piensan que las leyes son para romperlas. Ojalá que Bukele pueda mantener la buena seguridad en El Salvador. Y espero que el próximo presidente de El Salvador, sea quien sea, se preocupe por mantener a los criminales encerrados en cárceles de máxima seguridad como el SECOT y que mantenga la paz que ha logrado Nayib Bukele en El Salvador. Esa era la información que les teníamos para este día. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado y los invito a que se suscriban y dejen sus opiniones en los comentarios. Será hasta en otra ocasión.